Mi cuñada me prohibió cocinar durante 2 años, hasta que su prometido probó mi comida secreta. Lo que pasó después cambió todo en la familia para siempre. Mira, imagínate esta situación. Llegas a tu propia casa después de trabajar toda la mañana. Tienes hambre, abres la nevera y solo encuentras sobras frías del almuerzo de ayer. ¿Sabes qué? Durante 2 años enteros esa fue mi realidad. Cada día comía sobras mientras mi cuñada Cristina presumía ser la chef familiar. Me llamo Esperanza García, tengo 35 años y esta es mi historia. Una historia sobre dignidad, sobre tradiciones familiares y sobre cómo a veces tienes que luchar por tu lugar en la mesa. Porque sí, literalmente por tu lugar en la mesa de tu propia familia. ¿Qué haríais vosotros en mi situación? ¿Os imagináis tener que pedir permiso para freír un huevo en vuestra propia cocina? Pues eso me pasó a mí. Y todo empezó el día que mi marido, Miguel, y yo nos mudamos a la casa familiar después de nuestra boda. Para entender esta historia, tenéis que conocer un poco a mi familia. Yo vengo de una casa donde mi abuela era la reina absoluta de la cocina. Mira, niña, me decía siempre, la comida lleva amor, no orgullo. El que cocina con amor nunca hace mal a nadie. Mi madre, como toda madre española, tenía esa obsesión del ¿has comido? Era capaz de llamarme a las 3 de la tarde, solo para asegurarme de que había almorzado algo decente. En mi casa, la cocina era sagrada. Mi padre, un hombre tradicional donde los hubiera, siempre decía pregúntale a tu madre cuando alguien necesitaba algo de la cocina. Pero mi madre me enseñó todos los secretos, el punto exacto del arroz, cómo hacer que las croquetas queden perfectas, cuándo añadir el azafrán a la paella para que no se amargue. Mi abuela tenía una memoria de elefante para las recetas. En mis tiempos, decía, no había libros de cocina, todo se aprendía mirando y probando. Me enseñó recetas que habían pasado de generación en generación. Su arroz con mariscos era legendario en el barrio. Los domingos, después del almuerzo familiar, nos quedábamos en la sobremesa durante horas con el café de rigor y ella contándome los secretos de cada plato. Pero claro, cuando te casas, no solo te casas con una persona, te casas con toda su familia. Y ahí es donde empezaron los problemas. La familia de Miguel era diferente. Su madre, doña Carmen, era de esas suegras que controlan todo desde la sombra, pero siempre con una sonrisa. Yo no me meto, pero era su frase favorita. Y luego estaba Cristina, la hermana de Miguel, que vivía en la casa familiar desde su divorcio. Cristina había decidido que ella era la chef oficial de la familia. En esta casa cocino yo, me dijo el primer día, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Tú ya tendrás tiempo de cocinar cuando tengáis vuestra propia casa. ¿Sabéis lo que es vivir en una casa donde te prohíben cocinar? Al principio pensé que era temporal, que era por ayudar, que era normal. Déjala que se sienta útil, me decía Miguel. No te metas, que luego hay drama. Añadía cuando yo intentaba sugerir que podía ayudar en la cocina. Las comidas dominicales se convirtieron en mi pesadilla. Toda la familia extensa venía, tíos, primos, abuelos, y yo ahí sentada, comiendo la comida de Cristina, escuchando los elogios. ¡Qué arroz más bueno, Cristina! Tus croquetas están mejor cada vez. Eres una artista en la cocina. Y yo, callada, comiendo y sonriendo. Porque, ¿qué iba a decir? En el grupo de WhatsApp familiar, Familia García, Cristina compartía fotos de sus platos. Los comentarios eran siempre los mismos. ¡Qué maravilla! Nos tienes mimados. Benditas manos. Pero lo que más me dolía eran las sobras. Cada día, al llegar del trabajo, me encontraba mi plato en la nevera, frío, triste, como si fuera una invitada en mi propia casa. Miguel llegaba más tarde. Él sí comía caliente, recién hecho. Es que Cristina siempre se acuerda de tenerme la comida lista, me decía, como si fuera lo más normal del mundo. La gota que colmó el vaso llegó un martes cualquiera. Había tenido un día horrible en el trabajo, estaba cansada, y al abrir la nevera encontré lo de siempre, medio plato de lentejas frías y un trozo de pan duro. Cristina estaba en el salón viendo la televisión, y cuando me vio en la cocina me dijo: «Ah, tu comida está en la nevera, no la he calentado porque no sabía a qué hora ibas a llegar». Ese día lloré de rabia,
de frustración, de sentirme invisible en mi propia familia. Y fue ese día cuando decidí que tenía que hacer algo. Recordé las palabras de mi abuela: la comida lleva amor, no orgullo. Y decidí que era hora de demostrar cuánto amor tenía yo para dar. Empecé a cocinar en secreto, cuando Cristina no estaba en casa, cuando Miguel trabajaba hasta tarde, cuando la casa estaba silenciosa. Saqué de mi memoria todas las recetas de mi abuela, todos los trucos de mi madre. Practiqué hasta que mis manos recordaron cada movimiento. Durante semanas estuve perfeccionando el arroz con mariscos de mi abuela, ese plato que había hecho llorar de emoción a más de uno en mi familia. Conseguía los mejores mariscos, el arroz bomba perfecto, el azafrán auténtico, una y otra vez, hasta que salía exactamente como me había enseñado la abuela. El olor a azafrán y mar llenaba la cocina cuando cocinaba a escondidas. Era como si mi abuela estuviera ahí conmigo, guiando mis manos, susurrándome los secretos al oído. Así, niña, con cariño, el arroz se enamora del caldo. Pero no era solo el arroz, también perfeccioné sus croquetas, esas que se derretían en la boca y que tenían ese punto exacto entre cremoso y crujiente. Su gazpacho, fresco y con ese toque de su pueblo andaluz. Su tortilla, jugosa por dentro y dorada por fuera. Cada receta que dominaba era como recuperar un pedazo de mi identidad. Era como decirle a mi abuela: no te preocupes, no se van a perder tus recetas, yo las guardo, pero cocinar en secreto tiene sus límites. Miguel empezó a notar que la casa olía diferente algunos días. ¿Has estado cocinando?, me preguntaba con curiosidad. Solo he calentado algo, le mentía, y me dolía mentirle, pero sabía que si se lo contaba a Cristina, mi pequeño refugio desaparecería. La tensión en casa iba creciendo. Cristina cada vez era más territorial con la cocina. Contaba los huevos de la nevera, revisaba si habían usado aceite, controlaba hasta la sal. «Alguien ha estado usando mi cocina», decía con suspicacia, y yo ahí, disimulando, sintiendo como si fuera una ladrona en mi propia casa. Miguel, por su parte, seguía con su estrategia de «no te metas». Era más fácil para él dejar que las cosas fueran como siempre que enfrentarse a su hermana o a su madre. «Déjalo estar, Esperanza. Son cosas de mujeres. Ya se solucionará solo». ¿Cosas de mujeres? Madre mía, como si cocinar fuera solo cosa de mujeres, como si el derecho a sentirme en casa fuera una tontería, como si mi dignidad no importara. Doña Carmen, mi suegra, siempre encontraba la manera de meter cizaña sin mojarse las manos. Claro, es que Cristina ha salido igual que yo, con esas manos benditas para la cocina, o su favorita. No todas nacemos con el don, hija, pero seguro que tú tienes otros talentos. En las sobremesas familiares, el tema recurrente era siempre la cocina de Cristina. Los tíos, los primos, todos rendidos a sus pies culinarios. Y yo, ahí, asintiendo, sonriendo, muriendo por dentro cada vez que alguien decía: «benditas manos tiene esta niña». Las comparaciones eran constantes. Si llegaba alguna cuñada nueva a la familia, inmediatamente la presentaban a Cristina. «Esta es nuestra chef familiar, ya verás qué maravillas hace en la cocina». Como si yo fuera invisible, como si no existiera. El WhatsApp familiar se había convertido en el canal oficial de propaganda de Cristina, fotos de cada plato, cada postre, cada invento, y los comentarios de la familia. «Qué suerte tiene Miguel de tener una hermana así», y «qué suerte Esperanza de no tener que cocinar». Suerte de no poder cocinar en mi propia casa, suerte de comer sobras frías todos los días, suerte de que me trataran como una inútil, pero el universo, como dice mi madre, siempre pone las cosas en su sitio, y mi oportunidad llegó de la manera más inesperada. Un día, Cristina llegó a casa emocionadísima. «Tengo una noticia», gritó desde la puerta. Se había comprometido. Su novio Diego, al que llevaba presentando a la familia durante meses, le había pedido matrimonio. Diego era un hombre encantador, educado, que siempre había sido muy amable conmigo, un ingeniero de Barcelona que había venido a trabajar a Madrid y que se había quedado prendado de Cristina y de su cocina. «Es que Diego dice que nunca había comido tan bien como en esta casa», presumía Cristina. «Dice que tengo un don especial». La propuesta de matrimonio había sido muy romántica.
según contaba. Diego había organizado una cena íntima en un restaurante caro, pero había terminado diciendo: «Aunque ningún chef puede cocinar como tú, amor». Diego parecía realmente enamorado, y yo me alegraba por Cristina. De verdad, a pesar de todo, no le deseaba mal, solo quería mi lugar en la familia. Pero entonces llegó el anuncio que cambiaría todo. Diego quiere que le prepare una cena especial para sus padres cuando vengan de Barcelona. Quiere presentarles a la familia y demostrarles por qué se ha enamorado de Madrid y de mi cocina. La fecha se fijó para un sábado. Entonces, los padres de Diego llegarían el viernes por la noche y el sábado tendríamos la gran cena familiar. Cristina llevaba semanas planificando el menú, comprando los mejores ingredientes, preparando todo al milímetro. «Será la cena más importante de mi vida», repetía una y otra vez, y probablemente tenía razón. Pero el destino, que a veces tiene sentido del humor, decidió que esa misma semana Cristina tendría que viajar urgentemente. Su mejor amiga de la infancia, que vivía en Sevilla, había tenido una crisis personal y necesitaba su apoyo inmediato. «No puedo ir», decía Cristina desesperada. «¿Cómo voy a dejar a Diego con sus padres aquí? ¿Cómo voy a cancelar la cena?». Doña Carmen intentaba calmarla. «Hija, a lo mejor podemos encargar algo o ir a un restaurante». Pero Diego, que era un romántico empedernido, insistía: «No, amor, quiero que sea en casa, en familia. Es importante para mí que mis padres vean cómo vamos a vivir». Cristina estaba al borde de un ataque de nervios. Entre su amiga, que la necesitaba, y la cena que no podía hacer, no sabía qué decisión tomar. Fue entonces cuando vi mi oportunidad y la cogí. «Yo puedo cocinar», dije, casi en un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina me miró como si hubiera sugerido quemar la casa. Doña Carmen frunció el ceño. Miguel pareció sorprendido. «¿Tú?», preguntó Cristina con una mezcla de incredulidad y pánico. «¿Pero sabes cocinar?». Esa pregunta me dolió más de lo que quería admitir. 2 años viviendo en la misma casa y realmente pensaba que no sabía cocinar. «Sé cocinar», respondí con más firmeza. «Mi abuela me enseñó. Puedo hacer una cena perfecta para los padres de Diego». Diego, que hasta entonces había estado callado, intervino. «En serio, eso sería fantástico, Esperanza. Así Cristina puede ayudar a su amiga y nosotros tenemos la cena familiar que queríamos». Pero Cristina no estaba convencida. «No sé, es que es muy importante y no sabemos si no sale bien podemos pedir comida», dije. «Pero déjame intentarlo». Después de mucha discusión, y sobre todo porque Diego insistió, se decidió que yo me haría cargo de la cena. Cristina se iría el viernes por la mañana temprano y volvería el domingo. Cuando finalmente se fue, después de dejarme una lista interminable de instrucciones y contactos de emergencia culinaria, me quedé sola en la cocina. Mi cocina, por primera vez en 2 años, era completamente mía. Saqué todos los ingredientes que había comprado Cristina. Eran excelentes, lo reconozco, pero yo tenía otros planes. No iba a cocinar lo que ella había planificado, iba a cocinar lo que yo sabía hacer mejor que nadie, las recetas de mi abuela. El viernes por la noche, cuando llegaron los padres de Diego, les preparé una cena sencilla pero deliciosa. Unas croquetas caseras de jamón que se derretían en la boca, una ensalada fresca y un pescado a la plancha con verduras. Nada demasiado elaborado, pero todo hecho con amor. Los padres de Diego, una pareja encantadora de Barcelona, se mostraron muy amables. «¡Qué croquetas más buenas!», comentó la madre. «¿Dónde habéis comprado el jamón? Está exquisito». «Lo he hecho yo», dije tímidamente. «Las croquetas y el jamón». Se quedaron sorprendidos. «¿En serio? Están buenísimas. ¿También has hecho la cena de mañana?». Miguel, que estaba cenando conmigo por primera vez en meses, parecía redescubrir a su propia mujer. «Esperanza cocina muy bien», dijo con una sonrisa. «Siempre lo ha hecho». «¿Siempre lo ha hecho?». Llevábamos 2 años casados y era la primera vez que comía mi comida caliente en esa casa, pero lo mejor estaba por llegar. El sábado por la mañana me levanté temprano y comencé a preparar mi obra maestra, el arroz con mariscos de mi abuela. Conseguí los mejores mariscos del mercado, el arroz bomba perfecto, azafrán auténtico de La Mancha. Cada ingrediente era una pequeña joya. Mientras cocinaba, podía sentir la presencia de mi abuela guiándome.
Así, niña, parecía susurrarme, con paciencia, con amor. El arroz se enamora del caldo cuando lo tratas bien. El aroma que salía de la cocina era mágico. Azafrán, mar, ajo, perejil. Toda la casa se llenó de ese olor que transporta directamente a la costa mediterránea. Diego bajó a la cocina atraído por el olor. Madre mía, Esperanza, ¿qué estás cocinando? Huele increíble. Arroz con mariscos, le dije, removiendo cuidadosamente. Una receta de mi abuela. Se quedó hipnotizado viendo cómo trabajaba. ¿Puedo probar un poco del caldo? Le di una cucharadita del sofrito. Su reacción fue inmediata. Cerró los ojos, suspiró y cuando los abrió me miró con asombro absoluto. Esperanza, esto está espectacular. ¿En serio lo has hecho tú? En ese momento entró Miguel en la cocina. ¿Qué pasa aquí?, preguntó viendo la cara de Diego. Tu mujer, dijo Diego lentamente, es una chef extraordinaria. Acabo de probar esto y... ¡Madre mía! Miguel se acercó y yo le di otra cucharadita. Su expresión cambió completamente. Era como si viera a una extraña en su propia cocina. Esperanza, ¿desde cuándo cocinas así? Desde siempre, respondí simplemente. Solo que nunca me habéis dejado. El silencio que siguió fue elocuente. Miguel se quedó ahí, de pie, procesando esa información. Diego nos miraba a los dos, empezando a entender que había algo más en esta historia. Para la cena, preparé un banquete completo. Empezamos con unas croquetas de jamón que habían hecho suspirar a los padres de Diego el día anterior. Luego, un gazpacho andaluz de mi abuela, fresco y con ese punto exacto de ajo y vinagre. Después, el plato principal, el arroz con mariscos. Cuando puse la paellera en el centro de la mesa, el silencio fue absoluto. El arroz tenía ese color dorado perfecto que da el azafrán auténtico. Los mariscos estaban dispuestos como pequeñas joyas. Langostinos, mejillones, almejas, calamares, todo en su punto exacto. El primer bocado de Diego fue ceremonial. Masticó lentamente con los ojos cerrados. Cuando los abrió, me miró directamente. Esperanza, dijo con voz emocionada, en toda mi vida. Y mira que mi madre cocina bien. No he probado un arroz así. Esto es arte. Los padres de Diego no podían parar de comer. ¡Dios mío!, exclamaba la madre. ¡Qué sabor! ¡Qué textura! ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Mi abuela, respondí con orgullo, era andaluza, de un pueblo marinero. Decía que el arroz se hace con las manos, pero se cocina con el corazón. El padre de Diego, un hombre que hasta entonces había hablado poco, se dirigió a Miguel. Tienes una esposa extraordinaria. Este arroz está al nivel de los mejores restaurantes de Barcelona. Miguel asintió, pero yo podía ver en sus ojos que algo había cambiado. Por primera vez en 2 años me miraba realmente, no como a la esposa que comía sobras, sino como a la mujer que había preparado esa cena increíble. ¿Y por qué no cocinas habitualmente en casa?, preguntó la madre de Diego, inocentemente. Ahí se hizo un silencio incómodo. Doña Carmen tosió ligeramente. Miguel miró su plato, y yo decidí que había llegado el momento de la verdad, porque mi cuñada Cristina es la que cocina en esta casa, dije con calma. Ella decidió que la cocina era su territorio. Los padres de Diego se miraron extrañados. ¿Cómo que su territorio?, preguntó el padre. ¿En vuestra propia casa? Cristina vive aquí desde su divorcio, explicó Miguel, incómodo. Y bueno, siempre le ha gustado cocinar. Pero esta es vuestra casa, ¿no?, insistió la madre de Diego. ¿Por qué no puede cocinar Esperanza si quiere? Diego estaba callado, pero yo podía ver que las piezas empezaban a encajar en su cabeza. El hombre que se había enamorado de una mujer por su cocina empezaba a entender que había algo extraño en esa dinámica familiar. En esta familia, intervino doña Carmen con diplomacia, Cristina siempre se ha encargado de la cocina, es lo que mejor se le da. Pero claramente Esperanza también cocina maravillosamente, replicó el padre de Diego. ¿Por qué no pueden turnarse o cocinar juntas? Otra vez ese silencio incómodo, porque la verdad era demasiado embarazosa para admitir. Me habían prohibido cocinar en mi propia casa. Diego finalmente habló. Esperanza, ¿puedo preguntarte algo? Cristina, ¿cocina mejor que tú? La pregunta cayó como una bomba en la mesa. Todos me miraron esperando mi respuesta. No lo sé, dije honestamente.
Nunca he podido comparar porque nunca me han dejado cocinar aquí. ¿Nunca te han dejado? Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con que no te han dejado? Miguel se removió en su silla. Doña Carmen fingía estar muy ocupada cortando su arroz, y yo decidí que era momento de contar toda la verdad. Cuando Miguel y yo nos casamos y vinimos a vivir aquí, Cristina me dejó claro que la cocina era suya. Me dijo que ella se encargaría de cocinar y que ya tendría tiempo cuando tuviéramos nuestra propia casa. ¿Y tú aceptaste eso?, preguntó la madre de Diego, claramente escandalizada. Al principio pensé que era temporal, que era por ayudar, pero han pasado 2 años y, bueno, hasta hoy yo comía sobras frías todos los días. ¿Sobras frías? Diego me miró con incredulidad. ¿En tu propia casa? En mi propia casa, confirmé. El ambiente en la mesa se había vuelto tenso. Los padres de Diego se miraban entre ellos con expresiones de asombro. Diego miraba fijamente a Miguel, como esperando una explicación. Miguel, dijo Diego lentamente, ¿tu mujer come sobras frías en vuestra casa porque tu hermana no la deja cocinar? Miguel no sabía dónde meterse. Bueno, es que es complicado. ¿Complicado? La madre de Diego había dejado de comer. ¿Qué tiene de complicado? Esta mujer acaba de preparar la mejor cena que he comido en años, y me dices que normalmente come sobras frías porque otra persona le prohíbe cocinar en su propia casa. Doña Carmen intentó mediar. Es que han sido circunstancias especiales. Cristina estaba pasando un mal momento con su divorcio. ¿Y eso justifica tratar así a Esperanza? El padre de Diego había dejado los modales diplomáticos. Señora, con todo respeto, esto no está bien. Diego estaba procesando toda la información. El hombre que se había enamorado de Cristina por su cocina empezaba a entender que quizás las cosas no eran como parecían. Esperanza, me preguntó directamente, ¿todas las cenas familiares que he comido aquí las hizo Cristina? Sí, respondí. Cristina cocina muy bien. Yo solo no he tenido oportunidad de cocinar aquí hasta hoy. Pero tú cocinas así, señaló el arroz. ¿Desde cuándo? Desde que era niña. Mi abuela me enseñó todas sus recetas. Mi madre también. En mi casa, yo cocinaba para toda la familia los domingos. Diego se quedó callado un momento, asimilando toda esta información. Luego se dirigió a Miguel. ¿Tú sabías que tu mujer cocinaba así? Miguel, visiblemente incómodo, murmuró. Sabía que sabía cocinar, pero no sabía que cocinara tan bien. ¿Cómo no ibas a saberlo?, intervino la madre de Diego. ¿No cocinaba para ti antes de casarse? Sí, pero bueno, cuando vinisteis aquí decidisteis que era mejor que ella comiera sobras, terminó la frase el padre de Diego, con un tono que no escondía su desaprobación. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado completamente. Los padres de Diego seguían elogiando mi comida, pero había una tensión palpable. Diego estaba callado, pensativo. Después de la cena, cuando estábamos tomando café en el salón, Diego se acercó a mí. Esperanza, ¿puedo hablar contigo un momento? Salimos al patio, donde podíamos hablar con privacidad. Necesito preguntarte algo y espero que seas honesta conmigo, comenzó. ¿Cristina sabe cocinar o ha estado usando tus recetas? La pregunta me pilló desprevenida. No, Cristina sabe cocinar. Es verdad que cocina bien. No he usado mis recetas hasta hoy. Pero tú cocinas, obviamente cocinas mejor, dijo con franqueza. Esa cena de hoy, Esperanza, eso no se improvisa, eso requiere años de experiencia. Mi abuela decía que cocinar es como hablar. Si sabes el idioma, puedes tener conversaciones simples o escribir poesía. Depende de cuánto hayas practicado. Diego asintió. ¿Y tú, has estado escribiendo poesía en secreto? Me reí a pesar de la tensión. Algo así, cuando Cristina no está, a veces cocino para practicar. ¿Durante estos 2 años has estado cocinando a escondidas? Solo de vez en cuando necesitaba, no sé cómo explicarlo, cuando necesitaba ser yo misma. Diego me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Esperanza, lo que te han hecho no está bien, y lo que acabo de descubrir me hace replantearme muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Yo me enamoré de Cristina, en parte, por su cocina. Pensaba que era lo más importante para ella, que era su pasión. Pero ahora veo que quizás
Quizás solo era su manera de controlar. Volvimos al salón, donde la conversación había derivado hacia temas más neutros, pero yo podía sentir que algo había cambiado irreversiblemente. Los padres de Diego se despidieron esa noche con elogios efusivos hacia mi cocina. Esperanza, ha sido una cena inolvidable. Esperamos que podamos repetir pronto, me dijo la madre con sinceridad. Cuando se fueron, Miguel y yo nos quedamos solos en la cocina recogiendo los platos. Esperanza, dijo Miguel, rompiendo el silencio, ¿por qué nunca me dijiste que cocinabas tan bien? Lo miré sin poder creer la pregunta. Miguel, llevo 2 años diciéndote que me dejes cocinar. Sí, pero no sabía que fuera para tanto. ¿Para tanto? ¿Te parece poco querer cocinar en mi propia casa? Miguel se quedó callado. Por primera vez en 2 años, creo que realmente entendió lo que había pasado. ¿Sabes lo que más me duele?, le dije mientras secaba los platos. No es que Cristina no me dejara cocinar, es que tú nunca me defendiste, es que durante 2 años me has visto comer sobras frías y nunca se te ocurrió que quizás no estaba bien. Esperanza. No, déjame terminar, es que ni siquiera sabías que yo sabía cocinar. Después de 2 años de matrimonio no sabías algo tan básico sobre mí. ¿Qué dice eso sobre nosotros? Miguel no tenía respuesta para eso. Y francamente, yo tampoco la tenía. El domingo por la mañana, Cristina volvió de Sevilla. Llegó temprano, cargada de regalos y disculpas por haberse perdido la cena importante. ¿Cómo fue todo?, preguntó mientras dejaba las maletas. ¿Llamasteis al restaurante chino o al italiano? No, dijo Miguel. Esperanza cocinó. Cristina se paró en seco. ¿Esperanza cocinó? ¿Para los padres de Diego? Sí, intervine yo. Hice arroz con mariscos, croquetas caseras, gazpacho. Menú completo. La expresión de Cristina pasó de sorpresa a alarma. ¿Y cómo salió? Muy bien, dijo Diego, que acababa de bajar las escaleras. Su tono era diferente, más frío de lo habitual. De hecho, mis padres no paraban de elogiar la comida. Cristina lo miró buscando algún signo de sarcasmo, pero Diego estaba serio. ¿En serio? ¿Esperanza cocinó bien? Cristina, dijo Diego sentándose a la mesa de la cocina, necesitamos hablar. Y ahí comenzó la conversación que cambiaría todo. Diego, con una calma que yo no sabía si admirar o temer, le explicó a Cristina lo que había descubierto. Le contó sobre mi cocina, sobre las sobras frías, sobre la prohibición. ¿Es verdad eso, Cristina? ¿Le prohibiste a Esperanza cocinar en su propia casa? Cristina se puso a la defensiva inmediatamente. No fue una prohibición, fue un acuerdo. Yo me hago cargo de la cocina para ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿A Esperanza que come sobras frías o a ti que no quieres compartir protagonismo? Diego, ¿cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, Cristina. Y la verdad es que yo me enamoré de ti, en parte, por tu cocina. Pero ahora descubro que hay alguien en esta casa que cocina igual o mejor, y que tú le has impedido hacerlo durante 2 años. Cristina estaba empezando a llorar. Pero es que yo, después del divorcio, la cocina era lo único que me quedaba. Era lo único en lo que era buena. Cristina, eres buena en muchas cosas, pero prohibir a otra mujer cocinar en su propia casa no es ser buena, es ser cruel. El llanto de Cristina se intensificó. No quería ser cruel, solo necesitaba sentirme útil, necesitaba que la familia me necesitara. La familia te necesita por quien eres, no por lo que cocinas, intervino Miguel, sorprendiéndome. Y prohibirle a mi mujer cocinar en su propia casa. Eso no está bien, Cristina. Doña Carmen, que había estado escuchando desde el salón, entró en la cocina. A ver, no dramaticemos, han sido circunstancias especiales. No, mamá, dijo Miguel firmemente. No han sido circunstancias especiales, ha sido injusto, y yo también he sido injusto por permitirlo. Diego miró a Cristina con tristeza. ¿Sabes lo que más me duele? Que durante todos estos meses que llevamos juntos, yo he estado elogiando tu cocina mientras tu cuñada comía sobras frías en la misma casa. ¿Cómo te sientes al respecto? Cristina no podía parar de llorar. Lo siento mucho. No me di cuenta de... No pensé que... Sí pensaste, dije yo suavemente. Pensaste muy bien cómo mantenerme fuera de la cocina. Pensaste en contar los huevos, en controlar el aceite, en dejarme comida fría. Lo pensaste todo muy bien. Esperanza, por favor.
No me pidas perdón a mí, Cristina. Pídele perdón a tu hermano por ponerlo en esta situación. Pídele perdón a tu madre por convertir su casa en un campo de batalla. Y pídete perdón a ti misma por haber sido tan insegura. Diego se levantó de la mesa. Cristina, creo que necesitamos un tiempo para pensar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto me ha hecho ver una faceta tuya que no conocía, y no me gusta lo que veo. Diego, por favor, fue un error, no volverá a pasar. No es solo un error, Cristina, es una actitud, es una manera de ser que me asusta. Diego se fue ese día, y con él se fue la seguridad de Cristina, su engagement, su futuro planificado. Los días siguientes fueron tensos en casa. Cristina se encerraba en su cuarto, doña Carmen iba de un lado a otro suspirando, y Miguel parecía un hombre despertando de un sueño de 2 años. Esperanza, me dijo una noche mientras cenábamos, quiero que sepas que lo siento. Siento no haberte defendido. Siento no haber visto lo que estaba pasando. ¿En serio no te diste cuenta, Miguel? ¿En serio no viste que tu mujer comía sobras frías todos los días en su propia casa? Lo vi, pero pensé que era normal. Pensé que era lo que había que hacer para mantener la paz. ¿Mantener la paz? ¿A costa de qué? ¿A costa de mi dignidad? Miguel asintió avergonzado. Tienes razón, y quiero que sepas que eso se acabó. Esta es tu casa tanto como mía, y quiero que cocines cuando quieras, lo que quieras. No es solo cocinar, Miguel, es ser respetada, es que me veas como a tu esposa, no como a una invitada. Tienes razón, y voy a asegurarme de que eso no vuelva a pasar. Unas semanas después, Diego volvió, pero no para reconciliarse con Cristina, vino para hablar conmigo. Esperanza, he estado pensando mucho en todo lo que pasó y quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por mostrarme quién era realmente Cristina, por abrirme los ojos antes de cometer un error más grande. Diego, no era mi intención, lo sé, pero me has hecho un favor enorme. Un matrimonio basado en una mentira no hubiera funcionado. ¿Una mentira? La mentira de que ella era la única que sabía cocinar en esta casa. La mentira de que tú eras, no sé, una inútil doméstica. La mentira de que era normal tratarte como te trataban. Diego había terminado su relación con Cristina. Le explicó que no podía estar con alguien capaz de tratar así a un miembro de su familia. Cristina se quedó destrozada, pero algo bueno salió de todo aquello. Por primera vez en años tuvo que enfrentarse a sus inseguridades, a sus miedos, a su necesidad de controlar para sentirse valiosa. Empezó terapia. Comenzó a trabajar en ella misma y lentamente, muy lentamente, empezó a entender el daño que había causado. Un día, varios meses después, se acercó a mí en la cocina. Yo estaba preparando una paella para la cena familiar del domingo. Era una tradición que habíamos recuperado. Cada domingo, alguien diferente cocinaba para la familia. Esperanza, me dijo tímidamente, ¿puedo ayudarte? Claro, respondí. ¿Quieres cortar las verduras? Trabajamos en silencio durante un rato. Luego, sin mirarme, Cristina dijo, siento mucho lo que te hice, siento mucho todos estos años. Lo sé, respondí simplemente. ¿Me perdonas? Te perdono, Cristina, pero necesitas perdonarte tú también. Esa noche, durante la cena familiar, Cristina se levantó y habló a toda la familia reunida. Quiero pediros perdón a todos, especialmente a Esperanza. Durante años la traté mal, la excluí, la hice sentir invisible en su propia casa. Lo hice por mis propias inseguridades, pero eso no lo justifica. La mesa se quedó en silencio. Era la primera vez que Cristina reconocía públicamente lo que había pasado. Esperanza es una cocinera extraordinaria, una mujer extraordinaria, y merece todo nuestro respeto, merece nuestro perdón por haberla tratado tan mal. Doña Carmen, que también había estado reflexionando durante estos meses, añadió, yo también debo pedir perdón. Permití que esto pasara en mi casa. Debería haber defendido a Esperanza desde el primer día. Miguel tomó mi mano. Y yo debería haber sido el primero en defenderla, pero he aprendido, y prometo que nunca más volverá a pasar algo así. Esa noche, después de la cena, cuando toda la familia se había ido y los platos estaban recogidos, Miguel y yo nos sentamos en la cocina con una copa de vino. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Le dije. ¿Qué?
que nunca se trató realmente de cocinar, se trató de respeto, se trató de tener un lugar en la familia, se trató de ser vista. Miguel asintió. Y ahora te vemos realmente. Sí, sonreí. Ahora me ven. Hoy, casi un año después de aquella cena que lo cambió todo, mi vida es completamente diferente. Cocino cuando quiero, experimento con nuevas recetas, enseño a las sobrinas pequeñas los secretos de la abuela. Cristina y yo hemos desarrollado una relación nueva, basada en el respeto mutuo. Ella sigue viviendo en casa, pero ahora compartimos la cocina. A veces cocinamos juntas, a veces por separado. Y cuando hay cenas familiares, decidimos entre las dos quién cocina qué. Diego, por cierto, está saliendo con una chica nueva, una chica que no sabe cocinar nada más que pasta con tomate, pero que tiene un corazón enorme y que trata a todo el mundo con respeto. He aprendido, me dijo la última vez que nos vimos, que una persona se mide por cómo trata a los demás, no por lo bien que cocina. Miguel ha cambiado también. Ahora valora mi comida, pero más importante, me valora a mí. Hemos empezado a tomar decisiones juntos, como una pareja de verdad, no como una pareja donde uno manda y el otro obedece. Y yo he recuperado mi dignidad, he recuperado mi lugar en mi propia familia, he recuperado el derecho a ser quien soy, sin disculpas, sin esconderme, porque al final, como decía mi abuela, la comida lleva amor, no orgullo. Y cuando cocinas con amor, no solo alimentas el cuerpo, alimentas el alma, alimentas las relaciones, alimentas la familia. ¿Has tenido que luchar por tu lugar en la familia? ¿Te han prohibido hacer algo que sabes hacer bien? ¿Has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo todos vuestros mensajes y siempre respondo, porque creo que todos merecemos ser vistos, ser respetados, ser valorados por quienes somos realmente. Dale al botón de suscribir para más historias reales sobre conflictos familiares que todos vivimos pero que pocos se atreven a contar. Porque a veces la vida te da sobras frías, pero tú tienes el poder de cocinarte tu propio banquete.